Un cordial saludo, compañeros, profesor. Mi nombre es Omar Quinche y este es mi taller de análisis funcional. Por cuestiones de derechos de autor, para proteger la identidad del evaluado, lo voy a llamar NN. En los datos sociodemográficos, la fecha de nacimiento no registra, ese género masculino, nivel preparatoria o bachiller, como llamamos aquí en Colombia, dirección Glen Rose, Texas, nacionalidad estadounidense, ocupación suboficial SEAL de la Armada de Estados Unidos. Contextualización del personaje: es un soldado SEAL, es conocido como la leyenda debido a la letalidad y precisión de sus operaciones y disparos. Estuvo en la batalla de Fallujah, fue uno de los integrantes que participó en las operaciones contra Osama Bin Laden luego de los ataques del 9/11. Durante su servicio y retiro presenta rasgos de trastorno de estrés postraumático. Finalmente es asesinado por uno de los veteranos de guerra a los que él ayudaba. Priorización de las conductas. Conducta 1, estrangular a un animal, en este caso es específicamente un perro. Conducta 2, embestir un vehículo. Conducta 3, lastimar a una persona. En los niveles de prioridades de la conducta o niveles de priorización de la conducta, haciendo el análisis funcional, me di cuenta que la jerarquización de las conductas que yo había organizado estaban no mal, porque pues ese es el ejercicio, pero sí me di cuenta que la conducta como de mayor jerarquía, que es la conducta 1 en este caso, estrangular a un animal, pues no era la conducta de mayor problema, ¿sí? Esto pues me lo arrojó la tabla de nivel de prioridad de la conducta. En este caso, la conducta 1 me dio un puntaje de 510. La conducta 2 me dio un puntaje de 800, que es la de investir un vehículo. Y la conducta 3 me dio un porcentaje, un valor de 380. Entonces, en este caso me di cuenta que la conducta 1 sería la conducta 2, y la conducta 2 la 1, y la 3 se mantiene en el lugar que está. ¿Sí? Ya he hecho el ejercicio, ya que la conducta 2, que es embestir un vehículo, pues nos arroja que es el nivel de problemática es mucho mayor, el valor de la conducta problema es mucho mayor. El formato para obtener información fue una entrevista semiestructurada. Acá coloco algunos apartados. Sin embargo, en el Drive pues está toda la entrevista por si de pronto algún compañero la quiere revisar. Entonces pues no la voy a explicar tan detalladamente. Registro de frecuencias de intervalos. Entonces lo que hice en este caso fue colocar una escena de la película, contar las acciones relacionadas con la conducta problema, qué duración tenía, y en ese lapso de tiempo, qué tantas veces se emitía. La conducta 1, que era enrollar el cinturón en las manos para ir a estrangular al perro, tuvo una duración de 3 minutos y se repitió 6 veces. Esto nos da una tasa por minuto de 2. La conducta 2, que es mover el timón hacia el vehículo a embestir, tuvo una duración de 2 minutos y se repitió 4 veces. Nos da una tasa por minuto de 2. La conducta 3, que es caminar hacia donde está el mecánico con la idea de lastimarlo, tuvo un periodo de duración de 5 minutos donde se repitió 4 veces. Esto nos da una tasa del 0,8. El registro de duración lo pasé a segundos, ya que pues una conducta se puede emitir en un lapso de tiempo determinado, pero
la emisión de la misma conducta pues tiene una variable de tiempo diferente, ya que no se va a emitir todas las 4 o 6 veces que se emite la conducta, no va a durar el mismo tiempo, no es exacta. Entonces, en este caso, pues para hacerlo el registro de duración, lo que hice fue transformar esos minutos a segundos y me dio de la siguiente manera. Enrollar el cinturón en las manos tuvo una duración de 180 segundos, en los cuales las 6 veces que se repitió la conducta, la primera duró 30 segundos, la segunda duró 10 segundos, la tercera 20 segundos y así sucesivamente. Lo mismo, la conducta número 2, que era mover el timón hacia el vehículo a embestir. También, pues en ese orden, la primera vez que se emitió duró 10 segundos, la segunda vez que se emitió duró 30, y así sucesivamente, y la conducta 3, y pues también se tuvo ese registro de duración, donde tuvo 4 veces que se repitió la conducta, la primera 30 segundos, la segunda 60 segundos, la tercera 40 y por último 90. Eso nos da un porcentaje en la primera conducta del 48%, en la segunda conducta del 50% y en la tercera conducta del 70%. Análisis funcional de las conductas. Cuando hubo retroalimentación por parte de compañeros en el drive que colocó el profesor, nos decía que algunos compañeros pues me decían que la operación de establecimiento si era la misma para las 3 conductas. Entonces pues lo explico en este momento. Si es la misma, ¿por qué? En el contexto de la película nos muestran que el personaje tiene una vida, digámoslo que dentro de los parámetros normales. No demuestra conductas, problemas, pues observables en primera vista, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Solo empieza a emitir estas conductas, problemas luego de la guerra, luego que es reclutada, bueno, luego que se enlista, que no lo reclutan, él se enlista, y a partir de eso, pues empieza a tener este tipo de conductas, problemas, que es durante y post su servicio militar. Entonces, la operación de establecimiento para las 3 conductas sí es la misma en ese contexto, bajo ese orden de ideas, ya que todas refieren a un evento traumático, una historia de aprendizaje, que en este caso sí nos faltaría de pronto alguno que otro criterio, pues porque obviamente no lo podemos conocer, pero sí hay rasgos muy marcados de trastorno de estrés postraumático. Entonces, para la operación de establecimiento de la primera conducta, entonces, un evento traumático, el estímulo o contexto discriminativo, el perro se acerca a su hijo, la respuesta que tiene NN es estrangular al perro, y las consecuencias a corto plazo es que se aleja el perro de su hijo, a largo plazo que su familia lo puede aislar, ya que próxima vez que haya un evento eh, donde acuda mucha gente, pues él no va a poder asistir porque tienen miedo a que él vuelva a intentar lastimar el perro, ya que pues todos estos sonidos a él lo alteran, ¿sí? Donde haya mucha gente también lo alteran bastante. Dada esta contingencia, pues es un refuerzo negativo. Segunda conducta, operación de establecimiento motivacional. Obviamente, pues lo que les venía explicando es hay un evento traumático, una historia de aprendizaje. Entonces hay un vehículo similar a los que él perseguía en Medio Oriente. ¿Cuál es la respuesta de NN? Embestir el vehículo. ¿Cuál es la consecuencia a corto plazo? Aleja el vehículo. A largo plazo puede chocar y causarle hasta la muerte, donde otra vez llega a encontrar un vehículo con ciertas características similares a los vehículos que él perseguía en Medio Oriente. En este caso, pues es una contingencia de un refuerzo negativo también. Conducta número 3, el ruido de una máquina de cambiar neumáticos. La respuesta de él es agredir al mecánico.
la consecuencia a corto plazo es dejar de percibir el ruido, y a largo plazo es que siempre va a lastimar a alguien que realice este tipo de ruido. También es un refuerzo negativo. Las hipótesis de mantenimiento. Para las hipótesis de mantenimiento, lo que discrimine conducta por conducta, utilizando tres variables. ¿Cuáles son? La función de la conducta, el factor contextual y la conducta alternativa. En este caso, ¿cuál es la función de la conducta número 1, la del perro? Es proteger a su hijo. ¿Cuál es el factor contextual? Hay bastante gente en el mismo sitio, los sonidos que se encuentran en el entorno son varios y hace que la atención de NN sea una sola. Además, este lugar fomenta que aparezcan flashbacks, que es como un rasgo muy marcado del trastorno de estrés postraumático, a recordar y traer a su memoria lo que vivió en la guerra y en Medio Oriente. Decide atacar al perro pensando que va a lastimar a su hijo. Conducta alternativa, interactuar con el perro y así entendiendo que no representa ningún peligro para su hijo. Función de la conducta número 2. Proteger a los que van con él en el vehículo. Factor contextual. Cuando NN conduce, ve un carro similar a los que él perseguía en Medio Oriente. Mismo color, misma marca, mismo tipo, e intenta embestirlo. Cuando por su lado pasan vehículos que no tienen esta similitud, no intenta nada. Conducta alternativa. NN puede conducir un vehículo con la misma característica a los que perseguía. Así logrará entender que la persona que lo conduce en su gran mayoría no representa ningún peligro para él. Conducta 3. Función de la conducta, dejar de sentir el sonido condicionado. Factor contextual. El sonido que emite un elemento hidráulico para cambio de neumáticos es similar al sonido de carga de un fusil, lo que causa que NN presente ansiedad por el sonido y tenga la intención de ir a lastimar a quien lo emite. Conducta alternativa, el mismo cambia un neumático con este elemento. Conductas clínicamente relevantes CCR. Entonces, en esta, para poder resolver las CCR, en este caso lo que hice fue imaginarme que estaba ya con él en consulta, ¿sí? ¿Por qué lo hice? Porque las conductas, las CCRs no aparecen en un orden cronológico, por decirlo de alguna manera. Es deber del terapeuta, pues, hallarlas, ¿sí? Entonces, y poder identificar las CCRs. Por eso lo realicé de esta manera. Entonces, ¿cuál es la conducta? Bueno, la CCR1 de la conducta 1. Imaginémonos que NN nos dice, ese perro representa un peligro inminente para mi hijo, lo quiere morder. En este caso, pues, seguimos en la sesión y él me empieza a contar que en Fallujah tenía un perro antiexplosivo. Tenía cierto parecido al perro de mi hijo. En este caso, yo como terapeuta, pues identifico que hay una CCR2 ahí y lo que hago es emitir un refuerzo. Entonces, ¿qué le digo a NN? Que por favor me hable sobre cómo convivía con el perro anti-explosivos en Medio Oriente. Ya cuando vamos a terminar esa sesión, él me da una explicación. Me dice, por todo lo que viví en Medio Oriente, cualquier persona o animal que se acerque a mis seres queridos representa un peligro para mí. Y ahí yo identifico que esa es la CCR3. Entonces, para la conducta número 2, también realizamos el mismo procedimiento. También en otra sesión, él me empieza a relatar cómo fue su semana y él me dice, yo iba con mi esposa, salíamos del entierro de un compañero SIR. Vi una camioneta blanca de carga. Es igual a los vehículos que utilizaban los terroristas para atentar contra nuestras bases militares. En este caso, pues yo no refuerzo la conducta. Yo empiezo a hacer gestos como que, sí, sigamos, bueno, sí. Y bueno, él me sigue relatando, sigue contando. Y llega un momento donde me dice que esos carros son muy buenos para carga. Cuando vivía en Texas, recuerda que un vecino tenía uno de esos mismos.
llevaba de todo de un lado a otro y nunca le fallaba. Entonces yo puedo identificar que esa sería la CCR2 y lo que hago es reforzarla. Entonces lo que hago es que evoque los recuerdos de su niñez donde veía la camioneta blanca de su vecino. Cuando vamos terminando la sesión, él me dice: estoy un poco paranoico, pienso que cualquier carro de esos puede estallar en cualquier momento. ¿Sí? Carro bomba. Yo sé que los terroristas están constantemente planeando atentados contra Estados Unidos. Por eso me gusta ser precavido y yo identifico que es a la CCR3. Para la conducta 3, mismo procedimiento. Entonces, nuevamente otra sesión. Él me dice: ese cambia neumáticos parece un fusil. O qué tal sea una K-47 encubierta y el mecánico sea un terrorista. Obviamente yo no le refuerzo esa conducta. Seguimos hablando y él me dice: claro que solo me pasa en una ocasión. Ese día había un hombre joven que me miraba mucho. También me estaba poniendo paranoico. Para mí cualquiera puede ser un terrorista disfrazado. Perdón. Luego se colocó firme al frente de mí y me hace un saludo militar. Me agradece por haberle salvado la vida en Medio Oriente. Además le agradece a mi hijo por compartir a su padre. Yo identifico que es una CCR2 y se la refuerzo. Entonces, lo que hago es que solo en una ocasión se emite ese sonido y que, bueno, que sí es común, ¿sí? Pero que no lo va a experimentar tan seguido. Y lo que hago es lograr comparar el sonido real de un fusil al de, bueno, este elemento pues lo llamo cambia neumáticos, y lo poco común que es escuchar este sonido, ¿sí? Entonces, si va a pasar por un montañantas, pues obviamente lo va a escuchar, pero no es tan probable que pase seguido por ahí, al menos que le quede el camino a la casa. Igual va a pasar en carro, entonces pues no va a haber, digamos que probabilidades tan altas. Igual lo que hacemos es reforzarle, mostrarle: vea cómo es el sonido de un fusil, el cargue de un fusil, ¿sí? Y vea cómo es este elemento de cambia neumáticos. Entonces no hay tanta similitud. ¿Por qué lo coloqué de esta manera? Porque dentro de las propuestas de intervención, eh, la terapia, pues que llevamos para allá, la técnica de la terapia TCC habla precisamente de esto. Bueno, ya cuando vamos a terminar sesión, me dice: el sonido de ese cambia neumáticos cuando cambiaba la broca del diámetro de la llanta parece el cargue y descargue de un fusil Galil. Pero por eso quise atacar a ese mecánico. Entonces identifico que la CCR3. Alternativas de intervención. En este caso, pues, obviamente la terapia cognitivo-conductual bajo la técnica de exposición prolongada EP. ¿Por qué utilicé esta técnica? Debido a una revisión que realicé teórica sobre trastorno de estrés postraumático ya arrojado más a nuestro país, ya pues que para nadie es un secreto, llevamos 50 años de guerra, y esto es muy común dentro de nuestra sociedad que se vea. Entonces hay un artículo científico que me hablaba pues precisamente de que esta terapia fue muy efectiva a tratar soldados de nuestras fuerzas militares que habían quedado con el TEP, trastorno de estrés postraumático, luego de varios enfrentamientos con la guerrilla, con los paramilitares. Entonces, esta técnica de exposición prolongada, offloading, consiste en exposiciones reiteradas y prolongadas al recuerdo del trauma, directamente o indirectamente por medio de representaciones mentales, visuales, estímulos físicos, estímulos auditivos o programas informáticos de generación de realidad virtual. Entonces ahí están las referencias igual. Y muchas gracias.